Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, que no recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, pueda añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El tema por estas semanas, no sé hasta cuándo, es el reino de Dios. Siempre en mis meditaciones personales, una de las cosas que me ha preocupado como pastor, porque sé que voy a dar cuenta al Señor por la iglesia, es qué debe aprender un creyente desde que se convierte. ¿Qué debe entender? ¿Por dónde debe iniciar? Y ustedes saben que tenemos algunos cursos como el Vida Abundante, que es para iniciación de las personas nuevas. Pero siempre, aunque hay el curso, yo siempre tengo la preocupación en el Señor de qué es lo que un creyente, desde el comienzo de su vida cristiana, o una persona que no conozca a Dios, desde el comienzo, desde que empieza a oír la palabra de Dios, ¿qué debería oír? Y he llegado a la conclusión, después de meditar mucho, pensar mucho, que uno de los temas, o el tema por el cual deberíamos empezar, es hablando del reino de Dios. Porque dice la Escritura que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si somos hijos de Dios, Pablo, hablando o escribiendo a los colosenses, les dijo que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos entrado al reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿sabemos qué es el reino de Dios? ¿Sabemos cuál es el origen del reino de Dios? ¿Sabemos cuál es la naturaleza del reino? ¿Sabemos cuáles son las cualidades del reino? ¿Sabemos quiénes somos nosotros en el reino? ¿Sabemos quién es el rey? ¿Qué significa la palabra reino de Dios o reino de los cielos? Cuando vamos a la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje que Jesús dio en el Nuevo Testamento es: arrepentíos,
porque tienen que formar parte de una iglesia. ¿Dijo eso? No, no dijo eso. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La visión de Jesús de toda su vida, más de 70 veces registran los 4 evangelios y más de casi 100 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo a los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, una y otra vez hablaron al mundo y a la iglesia acerca del reino de Dios. La visión, la pasión de Jesús y la visión de Jesús fue vivir, trabajar, sufrir y morir por el reino de Dios. La visión, la misión que Jesús tuvo y que confió a sus discípulos y a la iglesia fue el reino de Dios. Esta visión de Cristo, cuando vamos a la Biblia, realmente es el tema central de toda la Biblia, y lo vamos a ver dentro de un momento. Esta visión del reino es el tema central de la Biblia. Es el tema del reino, es la consumación de la historia. Cuando la Biblia habla del reino, habla de la consumación de la historia. Porque un gobierno, que es el gobierno de Dios, ha establecido el reino de los hombres, o su reino dentro de la humanidad, pero este tendrá un fin. El cumplimiento de todo el plan de Dios para esta su creación está en el tema del reino de Dios. La visión del reino nos da un símbolo de la esperanza en la historia de la humanidad. Yo no sé cuántas veces ustedes se habrán puesto a reflexionar, pero cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno mira el gobierno de nuestra nación, uno piensa, algunos, bueno, como yo, recordamos el gobierno de Juan Velasco Alvarado, o sea, gobiernos militares, luego gobiernos civiles, muy bien intencionados, quizás como el de Fernando Belaúnde Terry, pero corrupto, porque no es un hombre el que gobierna una nación, es un equipo de personas. Y puede ser que la intención del gobernante sea bueno, pero si hay corrupción, evidentemente va a acabar en un gobierno corrupto. ¿Cuántos no recordamos todo lo que se ha hablado del gobierno de Fujimori, todo lo que se ha sacado? Independientemente de las cosas políticas que se mencionan acerca de él. El gobierno de Alan García. Dime, cuando usted ve los gobiernos de este mundo, los gobiernos de nuestra nación, los gobiernos de las grandes naciones en nuestra época, ¿le da esperanza ¿les da esperanza este mundo para sus hijos, para usted y para sus hijos? No nos da esperanza. Sentimos una preocupación, yo diría hasta una frustración, pero todo eso es quitado cuando nosotros entendemos que hay una visión de un reino que no es el reino de los hombres, sino el reino de Dios, el gobierno de Dios. No como algo solamente futuro, no solamente como algo en el milenio, cuando Cristo venga en su segunda venida, sino también un reino, el reino de Dios presente en medio nuestro, como acabamos de cantar. Es una visión, esta visión del reino es una visión por la cual vale trabajar, por la cual vale la pena vivir y por la cual vale la pena morir como Cristo lo hizo, al hablarnos acerca del reino de Dios. En esta mañana, como tema general, yo quiero que por algunas semanas, no sé cuántas, conforme el Espíritu de Dios nos guíe, vamos a hablar del tema general de redescubriendo y estableciendo el reino de Dios. Digo redescubriendo
porque creo que en algún momento de la historia y aún en el presente, la iglesia ha perdido la brújula de Dios, de lo que es la iglesia, de su misión y de lo que está en el corazón de Dios desde la eternidad y luego manifestado en el tiempo, que tiene que ver con su reino. Nuestro tema en esta mañana específico va a ser descubriendo el reino de Dios. Descubriendo el reino de Dios. Porque en mi propio caminar, en mi propia instrucción de la Biblia, y yo estuve en una iglesia donde se estudiaba mucho la Biblia, incluso recuerdo un tiempo en que 18 meses, todos los días, por 18 meses, año y medio, todos los días, todas las noches, estuvimos estudiando la Biblia en esa iglesia. Así, todos los días. Y no recuerdo que hubiera habido poca gente. Era un espacio como para 300 personas primero, y eso se llenaba todos los días. Luego se construyó un templo para 800 personas y se llenó, y todos los días, por 18 meses, la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Estuve en una iglesia donde se amaba la palabra, se enseñaba la palabra. Estuve en un seminario donde estudié la Biblia para conocer más acerca del Señor y poder ministrar las cosas de Dios. Y este tema fue un tema casi fugaz, sin aplicación al presente, solamente con aplicación en el pasado y en el futuro, pero no en el presente. Y yo creo que Dios está revelando en estos tiempos finales el descubrir realmente el verdadero mensaje del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis en relación a lo que es el reino de Dios. Y por eso es que en esta mañana quiero abordar este tema y desarrollarlo a través de algunos domingos que el Señor nos permita. Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es acerca de la revelación del reino. Descubriendo el reino de Dios es nuestro tema. Pero vamos a hablar en primer lugar de la revelación del reino. Cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que todo lo referente a Dios, todo lo referente a su enseñanza, todo lo referente a Él y a su enseñanza y a sus planes y a sus propósitos, tiene que ver con revelación. No se puede llegar a entender, no se puede llegar a comprender, no se puede llegar a vivir la palabra, entenderla y vivirla si es que no se tiene una revelación. Y el apóstol San Pablo en 1 Corintios, para hacer mención, una mención breve solamente, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que viene de Dios, para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no acepta, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir o examinar espiritualmente. Revelación. Si no hubiera sido por revelación, los griegos hubieran ostentado que podían ostentar el enseñar al mundo entero quién es Dios y sus planes y sus propósitos, porque fueron los griegos, o Grecia fue la cuna de la filosofía y el desarrollo de la mente, de cultivar la mente en el mundo entero.
Y su influencia está hasta el día de hoy en usted, en los colegios, en las universidades, en el gobierno de nuestra nación y en los gobiernos del mundo entero. El pensamiento griego sigue gobernando, aunque ya no existe su reino. Porque los hombres mueren, pero las ideas no mueren. Usted va a morir y los principios que usted ha inculcado a sus hijos, los principios que usted ha inculcado a otras personas, permanecerán. Usted morirá, pero sus ideas no morirán. Por eso no se puede combatir al terrorismo, por ejemplo. Usted mata a los terroristas, pero las ideas de ellos siguen. La idea de Mao, la idea de Stalin, estos pensadores de la historia, aún la idea de otros hombres que han tenido ideales, no por supuesto de acuerdo al Señor, pero sus ideas han permanecido. El mismo sistema de gobierno que tenemos en el día de hoy obedece a la idea y al pensamiento griego y romano. Pero ya existieron hace siglos. Y miren, sin embargo, las ideas permanecen. Pero lo que Dios dice, ahora, tienen una permanencia en el tiempo. Pero lo que Dios dice, cuando habla de Él, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus planes, dice que son eternos. Y el mundo, y el cielo, y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando tenemos que hablar o tenemos que pensar en el reino, tenemos que pensar que es una revelación. Es decir, que tiene que correrse el velo de nuestros ojos naturales y nuestros oídos naturales para conocer algo que estaba oculto. Por eso hablamos de descubriendo el reino. Porque en realidad creo que está oculto en muchas personas, en muchas iglesias. Está oculto. Hemos reducido el evangelio y la iglesia a una religión, a simplemente actos religiosos, cumplir con algo, hacer algo, pero sin una mentalidad de reino, de lo que es el reino de Dios. Y nos hemos desviado completamente. Hemos pensado que el reino son actividades religiosas. Entonces, lo primero que necesitamos es una revelación del reino para poder descubrirlo. Necesitamos saber que Dios es un Dios infinito, que su voluntad ha sido revelada, su reino ha sido revelado, su persona ha sido revelado, y que a través de diferentes formas y maneras podemos conocer el reino de Dios, su persona, su voluntad para nuestras vidas. Eso es importante. No diga como algunos creyentes que dicen, ay pastor, yo no entiendo nada cuando leo la Biblia. Bueno, es que usted lo está mirando con los ojos de la mente humana, solamente con el ejercicio de la mente humana. Y hemos leído en 1 Corintios capítulo 2 que necesitamos revelación, que Dios abra nuestros ojos, que Dios quite el velo de nuestros ojos. ¿Ustedes saben por qué la gente no se convierte al Señor fácilmente? Porque Pablo dijo, el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Velo. Cuando Pablo habla del pueblo judío, dice, tienen un velo. Necesitamos revelación. Necesitamos que a través del Espíritu Santo, las Escrituras y el Espíritu reavivado en nuestro ser, podamos conocer lo que Dios o lo que es de Dios y está oculto a la vida natural, a solamente lo natural. La voluntad de Dios para la humanidad
y la intención y el deseo de Dios para el ser humano ha sido revelado en distintos niveles. Voy a mencionar algunos rápidamente solamente. Mi intención es que ustedes entiendan que tenemos la voluntad de Dios revelada. Y cuando estudiamos el reino, si el reino es una revelación, entonces tenemos la revelación, tenemos a nuestra disposición el conocimiento de Dios para entender lo que es el reino de Dios y poder vivirlo para la gloria del Señor. Hay distintos niveles de revelación en la Escritura. Hay una revelación que es la revelación general. Dios se ha revelado a través del testimonio de la creación, de todo lo creado. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Claro, cuando usted sube un avión, no sé cuántas veces, cuál fue la primera vez que usted subió un avión, y usted dijo, ojalá me caiga, ¿no? Ahí el avión que empieza a correr, ¿no? Cuando ya va a despegar, y de repente usted siente que el estómago se le sube, ¿no? Porque el avión, y tú mira y dije, caramba, algo tan pesado con tantas toneladas, ¿cómo puede subir? Y uno dice, qué inteligente es el hombre. Qué sabio es. Qué mente tan prodigiosa, tan poderosa. Pero Dios dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado por medio de su creación. Y miren cómo es de necio el ser humano, ¿no? Puede glorificar la tecnología, puede glorificar la ciencia, los descubrimientos científicos, pero cuando ve la creación, cuando ve a través de un documental esas cosas que no se pueden ver solamente a la vista, sino las cosas microscópicas, las cosas que están más allá de nuestros ojos humanos. Pero el ser humano no exclama y dice, qué grande es el Señor. Y Pablo lo explica por qué. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, en el libro de los Romanos, el apóstol San Pablo va a decir en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. 1:18, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, los atributos de Dios, del Dios invisible, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Siendo entendidos. Dios no solamente se ha revelado por la creación, Dios también se ha revelado por medio de la razón. Porque dice que son entendidas. Verso 21, aunque conocían a Dios, lo entendieron cuando vieron la creación. Su mente, su razón, les revelaba de la existencia de un Dios, pero dice, no lo honraron, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser científicos o sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de este Dios incorruptible, grande, poderoso, imagen de los hombres, en imagen de hombres corruptos, animales, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, rindieron la razón a lo que no tenía razón. Y ahí están las grandes culturas y los grandes imperios, sumamente poderosos como Babilonia. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo. Pero adoraban a yesos, maderas, piedras, animales. Su necio corazón fue entenebrecido, porque no buscaron al Señor, aunque el Señor se había revelado.
grandes obras de ingeniería. Pero sin embargo, idólatras. Adoraron al yeso, a la piedra. Pero Dios se ha revelado por medio de la razón. Dios se ha revelado por medio de la conciencia. Romanos capítulo 2 mismo, en el versículo 14 al 16, miren lo que dice el Señor. Romanos 2, 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, los gentiles, los que no son judíos, porque los judíos tenían la ley, tenían la palabra, los gentiles no, porque cuando los gentiles, 2:14, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones por su conciencia, dándoles testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué hace la conciencia? Le da testimonio. ¿De qué le da testimonio? De la ley de Dios. De que hay un Dios que gobierna. Claro, los científicos saben que por leyes matemáticas es que han hecho volar un avión, por las leyes físicas del universo. Ellos saben que son leyes absolutas, pero cuando se trata de hablar de Dios dicen nada es absoluto. No, nada es absoluto. Todo es relativo. Pero no lo aplican a la ciencia. ¿Ustedes creen que si hubieran pensado que todo es relativo, podrían haber logrado levantar toneladas de hierro o de metal para que volara? No, no lo hubieran podido haber hecho. Si hubieran creído eso, seguiríamos en la edad de piedra todavía. Pero dice que la conciencia, Dios ha escrito la ley, su ley en la conciencia, dando testimonio sus pensamientos y acusándoles, la mente acusándoles una y otra vez. Dice Pablo, diciéndoles, defendiéndoles o acusándoles en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Uno decía, sí, pero yo no tuve tiempo para ir a la iglesia. No tuve tiempo para leer la Biblia. ¿Qué le va a decir a esas personas? Yo no conocí nada en la Biblia. ¿Qué les va a decir según este versículo? En tu conciencia puse mi ley. Tu conciencia te defenderá o tu conciencia te acusará en el día del Señor. Dios se ha revelado por medio de nuestras conciencias, por medio de la creación, por medio de la razón. Pero además de eso, Dios ha hecho una revelación especial. La Biblia nos habla de una revelación especial, una revelación directa, una revelación sobrenatural de parte de Dios. Y así entonces Dios se da a conocer a través de la historia, tal como lo atestigua la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Dios ha hablado. Dios se ha comunicado directamente. Por si no le bastara al hombre la creación, por si no le bastara la razón, por si no le bastara la conciencia, Dios también ha hablado directamente al hombre. Dios se ha revelado mediante teofanías. En el huerto dice que el Señor venía y se paseaba en el huerto, dice, ¿no? Cuando Josué iba a pelear, a entrar para tomar la tierra prometida, apareció un guerrero y dijo, yo estoy aquí para decirte cómo vas a conquistar Jericó. Teofanías, revelaciones de Dios, de su persona, en forma humana. Dios se ha revelado por visiones. Dios le dio visión a Adán, Dios le dio visión a Enoc, Dios le dio visión a Noé. Dios es un Dios de visiones. Dios mostraba por sueños o a veces sentado meditando un hombre. Dios traía la revelación espiritual del reino. El conocimiento de Dios lo traía y se lo pasaba como una película. No existían los cines, pero Dios ya tenía cines. Las visiones son como ir al cine.
ver una película. Dios hacía eso. Usted pensaba que el hombre era el inventor del cine. No, Dios inventó primero el cine a través de la visión, dando visiones a colores, en tridimensional, a tal punto que el hombre a quien Dios le daba una visión se caía, quedaba completamente aterrorizado, completamente atemorizado y se entregaba a dar el mensaje de Dios. Así es como nacieron los profetas. Así es como nació el ministerio profético, por las revelaciones de Dios, por las visiones de Dios. Dios lo hizo a través de diferentes formas y maneras, y la Biblia atestigua esa verdad, esa revelación. Pero cuando los hombres no quisieron aún creer eso, vino la revelación del Hijo de Dios. Dios tomó forma humana en la persona de Cristo y entró a este mundo. Y cuando alguien le dijo, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, Jesús dijo, tanto tiempo me has visto y me dices, muéstrame al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos 1 dice que Él es la imagen del Dios invisible, hecho hombre, hecho carne. Pero igual los hombres han rechazado el mensaje de Jesús. Unos lo llaman profeta, otros lo llaman maestro, otros lo llaman revolucionario y otros lo llaman loco. Partió la historia, pero los hombres, ante esa revelación, no creyeron. Sin embargo, Juan 1:14 dice, y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gloria. La gloria de Dios estaba en la persona de Cristo y fue revelado. Y finalmente Dios, en una revelación especial, Dios también dejó como testimonio la Biblia, su palabra. A través del tiempo, de generaciones, de diferentes hombres, agricultores, grandes estadistas, hombres de toda condición social, económica, cultura, Dios los usó para escribir su palabra. Segunda Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para hacernos hombres y mujeres de Dios. Las sagradas escrituras. Y cuando el diablo mismo vino a tentar a Jesús, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba citando Jesús? El Antiguo Testamento. No solo de pan, no solo de lo material, sino de toda palabra. ¿Dónde estaba toda esa palabra? En el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba la palabra que había salido de la boca de Dios? En el Antiguo Testamento. Porque después se escribió en los Evangelios y después se escribió en el Nuevo Testamento en total. Pero Dios y Cristo mismo estaba diciendo que las Escrituras eran el testimonio de Dios para nosotros, para el mundo entero. La revelación del reino de Dios está basada en una revelación de la creación, de las facultades de la razón, de la conciencia y de la revelación especial a través de diferentes formas y maneras atestiguadas a través de la historia y conservadas a través de las Escrituras y a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver ahora
el origen del reino. ¿Cuándo se originó el reino de Dios? ¿Cuándo se originó el reino de Dios? ¿Cuándo Dios hizo el cielo? Podemos ir a un pasaje en Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. El apóstol San Pablo dice, porque en Él, primero en el 15, Él, Jesús, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Verso 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Las que están en los cielos. La primera creación. Ustedes saben que hay dos creaciones, ¿no? La primera creación es el cielo. La segunda vino a ser la creación humana, la creación visible. Primero una creación invisible y luego una creación visible. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿cuáles? Las que están en los cielos como las que están en la tierra, es decir, Él creó las cosas visibles y también las cosas invisibles, y las cosas invisibles eran tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La primera creación fue invisible. Fue una creación invisible. Antes de toda creación, solo existía Dios, Jehová. ¿Qué significa Jehová? El Dios que existe por sí mismo. El que no necesita nada ni a nadie para existir. En Él está la vida. Solo existía. Porque si dice aquí que el Señor es quien creó, entonces antes de la creación solo existía Él. Y la creación invisible, tronos, dominios, principados, de ahí se copió Satanás, su jerarquía diabólica, de Efesios capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a la iglesia, pónganse toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad? Se copió. Dios había creado en los cielos, cuando hizo los cielos, cuando hizo el reino invisible, Dios creó tronos. Hay ángeles que están en tronos. Hay ángeles que están en principados. Daniel nos revela que vino un príncipe del Señor para combatir con otro príncipe terrenal. Detrás de él había un príncipe espiritual. Satanás siempre se copia. Es un copión. Así como ustedes en el colegio. Copión. Solo Dios tiene ideas originales. Esto no es original. Es una copia. No tiene vida. Miren, hermanos, la primera creación fue el reino espiritual. Fue un reino espiritual. Esa fue la primera creación, como nos revela aquí Colosenses. Antes de que Dios creara lo visible, creara el mundo natural, el mundo para el ser humano, Dios hizo o creó primeramente el mundo invisible. Al crear un mundo invisible, como nos relata aquí Colosenses 1, al crear un mundo invisible, Dios creó la idea, o fue el creador de la idea original, de entonces el concepto de gobernante. La idea original de Dios era ser gobernante. Porque creó seres espirituales semejantes a Él, que eran los ángeles. Tronos, dominios, arcángeles, querubines, serafines.
Es interesante estudiar a los ángeles. Hay todo tipo de ángeles. Hay ángeles hasta con nombres. Hay ángeles para naciones en la Biblia. Hay ángeles para decir algo especial a la hermana Rocío. ¿Sí? Hubo ángeles especiales que vinieron a hablar con los profetas, por ejemplo a Daniel, el ángel Gabriel. Y así se revelaron a diferentes personas. ¿Se acuerdan la visión de Isaías en Isaías capítulo 6? Dice que él vino al culto así como nosotros, todo desganado. Y entró y vio la gloria de Dios. A veces le digo, Señor, muéstrales el infierno y después el cielo. Primero el infierno, Señor. Pero la Biblia dice que cuando él entró, de pronto vio querubines y serafines adorando al Señor y clamando, santo, santo, santo. ¿Cómo es el cielo? Está lleno de millones y millones de ángeles. ¿Cómo es el cielo? Es un lugar donde Dios tiene su trono. Es un lugar donde hay un templo. La copia de ese templo fue el tabernáculo y luego el templo que hizo Salomón. Pero el original está en el cielo. La Biblia dice que hay un original que es la Jerusalén celestial. No es la que está en la tierra. La Biblia dice que el cielo es un paraíso. ¿Ustedes creen que ya no hay árboles? ¿No hay frutas? Sí hay. Dice la Biblia que es un paraíso. Y Apocalipsis dice también eso, que nos vamos a acercar a comer, dice, del árbol de la vida. Hay árboles ahí, no porque los necesitemos, sino porque como un símbolo de que tenemos la vida eterna ya. El árbol que Adán no comió, que era para la vida eterna, ahora va a estar para nosotros en el nuevo cielo y la nueva tierra. Por si acaso en el cielo, es un secreto, ¿eh? En el cielo, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2, voy a pues preparar lugar para ustedes, para que voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y voy yo primero para que hagan los arreglos. En el cielo hay una casa destinada para usted, no hecha de manos, no hecho por el arquitecto más famoso del mundo, sino por el Dios creador del universo. Ninguna casa igualará esa casa sobre la tierra. El cielo, un mundo invisible, pero que ahora, antes, solamente los ángeles y el Señor, pero ahora Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Ahora está poblado por los que han creído en Jesucristo. Ahora está poblado por los niños que fueron abortados. Millones de niños a través de la historia. ¿Saben quiénes los cuidan allá? Los ángeles. Los ángeles los cuidan. Los ángeles hacen crecer. Porque tienen una naturaleza diferente. El ser humano es diferente a la naturaleza del ser humano. Pero allá están siendo cuidados por el Señor. Eso que los padres nunca hicieron en la tierra, nunca iban a hacer en la tierra, Dios lo está haciendo en el cielo. Es maravilloso pensar en el cielo, como la Biblia lo relata. El mundo invisible fue creado y Dios tuvo la idea original al crear un mundo invisible de seres espirituales para darnos la idea de gobierno, de gobernante, porque Él se convirtió en el gobernante de todo lo que Él había creado. Dios llamó entonces a la dimensión invisible de su creación cielo.
y se constituyó él mismo como rey sobre el dominio de los cielos. Este fue el principio de la creación, el primer reinado llamado el reino invisible de Dios. Y así se introduce en la Biblia el concepto de reino. Reino es gobierno. Cuando Dios creó el mundo invisible, entonces se inauguró un reino, el reino de los cielos. ¿Se da cuenta por qué la Biblia llama el reino de los cielos? ¿Ahora se da cuenta? Porque al crear un reino invisible, porque al crear algo invisible, seres invisibles, Dios dijo: yo voy a ser el rey de ellos. Yo los voy a gobernar. Y por eso en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Quiénes hacen la voluntad en el cielo? Los ángeles. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios quiso y quiere que esa misma voluntad, ese mismo gobierno de Dios, y miren qué gobierno creó Dios. Miren, en ese gobierno y ese reino donde Él gobierna, que es el cielo, el reino de los cielos, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay crisis económicas, no hay problema que no se pueda resolver. Ese concepto, esa idea de Dios, Dios está queriéndola poner en nosotros. Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado a ustedes. El reino de Dios ahora está en ustedes. Esto es revolucionario. Porque la Biblia dice que cuando se hace la voluntad de Dios, el reino de Dios viene y se manifiesta. O sea, en el cielo, cuando Dios dice a un ángel: vaya a la tierra y anúnciele a esta mujer que ella va a concebir y tener un hijo, y ese va a ser el Hijo de Dios. Ni el infierno, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna dificultad, ni crisis de bajar en una nave espacial, no había. Porque en el cielo, en el reino de los cielos, no hay cosas imposibles. Ese reino ha venido a nosotros. Pero para que el reino se manifieste, tenemos que hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos existe, y los que no hicieron la voluntad de Dios fueron arrojados del cielo. Los ángeles que pecaron fueron destituidos del reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes están en el cielo? Solo los que hacen la voluntad de Dios. Queremos que el reino de Dios se manifieste, que el gobierno de Dios se manifieste, que todo lo que es el reino de Dios, su gobierno, se manifieste. Hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Nada más. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Búsquenlo primero y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, que si tú haces la voluntad de Dios, estás en el reino viene a ti. Y nada tienes de qué preocuparte. ¿O ustedes creen que en el cielo hay alguien, en el reino de los cielos hay alguien que se preocupa? Hay preocupaciones, hay crisis económicas. A veces el Señor no sabe cómo pagarle a sus ángeles. No hay. Es una visión que transforma la vida. ¿O no? ¿Se están sintiendo transformados o no? Yo cuando estudiaba esto y le decía: Señor, dame la revelación, quiero saber cómo es el reino. Casi me desmayo, me quedé ahí, creo, dormido ya, soñando con el reino. Y dije: Señor, esto hay que predicarlo. En verdad hay que descubrir el reino, hay que redescubrir el reino. Pero ahí no está todo. Dios tuvo la idea original de extender el reino de los cielos, el gobierno, su reinado, a la tierra. Y para eso creó el mundo, ya no invisible, sino el mundo visible.
Creó los cielos, y está Génesis, capítulo 1, los cielos, la tierra, el Señor, que les dijo, voy a extender mi reino ahora a algo visible. Ya tengo un reino invisible, donde se hace mi voluntad, donde todo es satisfecho. Ahora quiero que haya un mundo visible en la tierra, en donde ellos vivan el mismo reino en la tierra. Lo mismo. Que nunca mueran, que nunca tengan enfermedad, que nunca tengan crisis económicas, etcétera, etcétera. Ese fue el plan de Dios. Extender su reino de los cielos a la tierra. Y por eso creó los cielos y la tierra. Y luego creó un corregente. Alguien que sería su representante de ese reino. No eran ángeles, ¿eh? Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Sabe qué está diciendo ese versículo? Que Dios creó a alguien como Él, semejante, imagen y semejanza. Quiero una semejanza de esto. La hermana Ceci va a la fotocopiadora, saca algo semejante. ¿Qué es algo semejante? Copia del original. ¿Qué significa eso? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Voy a ser alguien igual que yo. Mi misma naturaleza. Y le voy a dar también un reino, igual que yo. Así como yo tengo un reino en los cielos, también le voy a dar un reinado a él. Lo voy a hacer gobernante. ¿De qué? De toda la creación. Por eso es que la Biblia dice que en el milenio, ¿saben quién va a gobernar además de Cristo? Nosotros. Porque Dios sigue pensando en la idea de hacernos reyes para Él. Esa es la idea original de Dios. ¿Y por qué esa es la idea original de Dios? Es que usted se revela a ser gobernado. La hermana Anita lo ha dicho muchas veces aquí. Nos rebelamos a ser gobernados entre seres humanos. Vamos a estudiar eso. Vamos a verlo rápidamente. En primer lugar, este reino de la tierra, o este reino terrenal, tuvo una motivación en Dios. Porque alguien diría, bueno, pero si ya Dios crió millones y millones de ángeles y un reino eterno donde no hay límite. El mundo visible tiene límite, pero el invisible no tiene límite. Y yo podría decir, pero ¿y para qué Dios? Si era rey del cielo y había creado, había hecho millones de ángeles y todo, entonces ¿para qué? ¿Para qué crear algo más? Es que hay que conocer los atributos de Dios. Por eso en los días ayunos vamos a orar los atributos de Dios. Vamos a ver que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es santo, que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y el que ama no puede estar sin vertir su amor a alguien. Y aunque Dios es un Dios completo, porque es una Trinidad, y no necesitaba de que alguien lo amara, Dios quería vertir su amor. Quería compartir. El amor comparte. Nos casamos con alguien porque vamos a compartirlo todo. Todo. Cuando la mujer trabaja y dice, esa es mi plata. No, no es tu plata. Es la tuya y la de tu esposo. Porque el amor
es compartir. Dios quiso compartir porque Él amaba, porque Él ama. El amor te lleva a compartir. Ahí está, en 1 Corintios 3, el amor todo lo sufre, comparte el sufrimiento, todo lo sufre, todo lo soporta, comparte, siempre está compartiendo. Y como Dios quería compartir su naturaleza, creó al hombre. Como Dios quería compartir su reino, creó al hombre y creó el mundo visible. Él quería compartir su gobierno celestial en la tierra. Y que fuera semejante, la única diferencia es que la de Él era con seres creados invisibles en un mundo o en un lugar, vamos a decirle así, eterno, y el otro sería terrenal y visible. No es que Dios no estaba complacido con su reino invisible, con todos los ángeles, tronos, dominios y principados, sobre los cuales Él gobernaba. Él quería compartir. La cualidad del amor es darse y compartir. Miren, eso está expresado en Mateo 25, 34. El hecho de que Dios quería compartir y el hecho de que Dios preparó un reino para nosotros. Mateo capítulo 25, versículo 34. Voy a tomar la parte que nos interesa para el estudio. Dice, entonces el rey dirá, Jesús dirá, los de su derecha vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo preparó el reino para nosotros? Desde la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios creó el reino visible y al hombre, era para darle un reino. Un reino. El reino de Él extendido en la tierra. Eso es lo que el Señor quería. Dios quería extender su soberanía desde el plano sobrenatural hacia lo físico. Y su plan fue hacerlo a través de la familia. Por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dijo, estamos nuevamente Génesis 1, 26, 27, y le dijo el Señor al ser humano, otra palabra importante, lo creó, lo hizo a su imagen y semejanza. Otra palabra importante, verso 28, y Dios los bendijo y dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y ejerzan dominio. Dominio. Dios le dijo, ejerzan. No es que el hombre lo tenía en sí mismo, Dios le entregó un dominio. Le entregó su dominio, le entregó poder, le entregó autoridad del cielo a la tierra. Porque ¿dónde está Dios? En los cielos. Esa autoridad, ese poder, vendría desde el cielo para que el hombre tenga dominio. Entonces la responsabilidad del hombre era administrar y dominio significa también gobernar. En otras palabras, lo hizo un rey. Por eso la canción peruana. Tengo la canción peruana de que nosotros somos reyes. ¿Quién se acuerda de ese vals criollo? ¿Cómo es? A ver los criollos. Bueno, los que eran criollos. Que lo cantaba mucho Alan García. Ah, bueno, mexicano. Mariachi, ¿no? Dice, con dinero, sin dinero, yo soy el rey, ¿no? ¿Y saben por qué los hombres quieren ser rey, quieren ser gobernantes? Por eso. No era malo.
Dios puso en el hombre el deseo de gobernar. El hombre fue diseñado para gobernar. Y eso tiene sus implicancias. ¿Qué significa eso, por ejemplo, para nosotros en la tierra? O para Adán y para nosotros en la tierra. Que la tierra usted podía hacerla producir al 100%. Que usted podía ser propietario. Es decir, iba a ser propietario, nunca iba a ser dependiente de nada ni de nadie, excepto del Dios que le dio el reino. Pero de nadie más. En los planes de Dios no estaban los gobiernos humanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de, qué sé yo, todas las ciencias políticas y los tipos de política que hay en el mundo, ni de comunismo, ni de nada. Nosotros estamos hablando de un gobierno de Dios, donde Dios tiene sus leyes, donde la Constitución es la ley de Él. No es ninguna constitución hecha por hombres. Dios le entregó todo eso al hombre. Tengan dominio. De esta manera Dios le dio autoridad legal sobre la tierra. ¿Por qué legal? Porque era Dios quien le estaba entregando. Entonces él tenía la autoridad, el poder de gobernar legalmente. Dios se lo había entregado. El Creador se lo había entregado. Entonces él lo que tenía era algo legal. ¿Y para qué se entrega algo legal? Se entrega algo legal para que la persona pueda actuar en representación del que le da esa legalidad. Es cuando usted hace, por ejemplo, un poder. Usted es un poder que hace. Va a hacer un documento legal donde dice que usted le está entregando a otra persona la capacidad de representarlo. Eso fue exactamente lo que Dios hizo con el ser humano. Le dio un poder legal, una autoridad legal para gobernar. Eso tiene muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Las palabras dominio, o la palabra dominio o gobierno son sinónimas en el texto hebreo del Antiguo Testamento. De ellas proviene, de las palabras gobierno, dominio, provienen también la palabra reino, soberanía, dominar, ser un rey, ser gobernante. Viene de la palabra dominio, en el griego, en el hebreo, perdón. Y lo mismo en la palabra griega. Pero también esta palabra dominio abarca área, territorio. La tierra, toda la creación, iba a ser el área de dominio, de autoridad, de gobierno del hombre. Pero ya ustedes saben lo que pasa con el hombre hoy en día, ¿no? Tenemos que huir de la serpiente, de un animal, algunos hasta de una cucarachita, un pericote. Le tenemos miedo, ¿no? Otra vez vi en la propaganda en la televisión un chico en su carro, ¿no? Con la chica, su día, no sé qué, con una caja hermosa, encintada, y entonces dice, creo que le dice feliz día o aniversario, no sé qué a la chica. Él se baja del carro, hace con el seguro, pack, la deja encerrada, ella abre la caja, un montón de cucarachas. Y para que la saque, y él riendo, no sé, bromas que no se deben hacer. Bromas que no se deben de hacer. Pero la palabra dominio significa entonces gobierno, ser rey, dominar, reinar, soberanía. También abarca un área y también abarca un pueblo. No hay reino que no tenga un pueblo. Cuando Dios creó el reino invisible, el pueblo son los ángeles sobre los cuales Él gobierna, que constituyen un reino. La definición de dominio, entonces, tiene que ver con todos estos conceptos. Tiene que ver con soberanía, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con gobernar, tiene que ver con ser responsable de reinar sobre un territorio, tiene que ver con la autoridad
para representar y personificar a aquel que es el que es símbolo de ese reino. Este fue el propósito original del Señor para nosotros, para su creación. Fue creado con el mandato. Noten que fue un mandato. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio. Ahora, ¿pero se han dado cuenta que este gobierno tiene un límite? ¿Cuál es el límite en el versículo 28? Que este gobierno es sobre toda la creación, el ámbito es la tierra, todo lo creado por el Señor, pero el límite es sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre el ganado, sobre la tierra, sobre todo lo que está en la tierra y se arrastra sobre el suelo. Es decir, que el hombre o la entidad humana no estaba incluida en el contexto del dominio que Dios le dio al hombre. Esto es muy importante. Porque entonces, ¿qué es lo que era la idea original de Dios con respecto a nosotros? Si el dominio tenía que ser sobre la creación y no sobre los hombres mismos, entonces Dios, o no fue la idea original de Dios, nunca que el hombre fuera gobernado por otro hombre. Dios dijo que toda la autoridad, gobierno, era sobre su creación. Esto incluía los peces, las aves, los animales, pero no otro ser humano. Entonces, ¿de dónde nacen los gobiernos humanos? Del pecado. Nace con el pecado y ahí vamos, ¿no es cierto? Pasamos el diluvio y la primera, bueno, ya de la muerte con Caín mismo, vemos que construyen ciudades, pero ya en el capítulo 10 después de Noé vemos que construyen reinos, construyen imperios y la historia está llena de imperios. Y cuando dejan de ser los imperios vienen otro tipo de gobiernos. Comunismo, socialismo, todos los demás tipos de gobierno en la historia. ¿Pero esa fue la idea original de Dios? No. Por eso es que nosotros no podemos ideológicamente pertenecer a ningún partido, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos pertenecer a un partido si todas son ideas humanas? Es entonces aceptar que yo puedo ser político siendo parte de un partido político cuando la idea de un partido político es una idea del hombre, no es de Dios. ¿Y puede prosperar algo que sea del hombre? No va a prosperar. No es la forma que Dios ha establecido. Entonces esto es sumamente importante entenderlo, comprenderlo. Él debería hacerlo sobre toda la creación, pero no sobre el hombre mismo. Entonces, ¿qué significa entonces? Si él le fue dado dominio, gobierno, entonces, y no era un gobierno sobre otras personas, entonces, ¿qué tipo de gobierno era este? Era un tipo de gobierno donde cada uno de nosotros sería reyes y reinas. ¿Sabes qué? Porque dice que ambos los bendijo hombre y mujer. Y en la restauración del reino, por eso hay apóstoles, mujeres. Por eso hay profetas, mujeres. Por eso hay evangelistas, mujeres. Por eso hay pastoras, mujeres. Por eso hay maestras, mujeres. Porque en la restauración del reino era lo que en el principio Dios estableció para el hombre y para la mujer. Gobierno, autoridad, poder, dominio. Así que el hombre tiene que ministrar con su mujer. Tienen que ministrar juntos. Ese fue el propósito original de Dios. Ambos iban a ejercer dominio. Aquí dice bien claro que fue para ambos. Todo está en plural. Sean, llenen, ejerzan. Plural. Entonces la misma capacidad, idoneidad y todo lo que Dios es de Dios, también fue dado a la mujer. Exactamente igual. Entonces es un reino de reyes. Tanto hombres como mujeres
Este es un mandato fundamental, ya que es considerada toda la humanidad como gobernantes o reyes de la tierra. Él no quiere que nos gobernemos unos a otros, sino que ejerzamos su soberanía real con un reinado colectivo. Vamos a suponer, Adán tuvo sus hijos, empezaron a tener sus hijos, entonces vamos a ponerlo en el contexto. Vamos a suponer que a Caín le dieron, o él fue para hacer su familia en Jesús María, ¿no? Y los otros hijos de Caín se fueron a otro territorio, a otro lugar, aparte de Jesús María, ¿no? Establecieron sus límites, y donde Caín estaba era el rey, iba a ser el rey. Él iba a gobernar sobre todo lo que estaba allí. Él iba a ser responsable delante de Dios por ese lugar donde él estaba, y así cada uno de sus hijos. Y cuando necesitaran algo hacer, por ejemplo, protegerse, entonces se unirían colectivamente para gobernar sobre esa área. Pero nadie gobernaba sobre el otro. Cada uno era propietario, independiente. ¿Sabe qué me enseña eso? En la restauración del reino, que usted debe orar por ser empresario, por tener su propio negocio, porque esa fue la idea original de Dios. Y en la restauración del reino, también. Eso es sumamente importante, un reinado colectivo, responsable de gobernar y controlar la administración del planeta y sus recursos llamado Tierra. La humanidad en la creación es un reino de reyes. Y en la restauración, Pedro enseña que somos real sacerdocio. Dios nos ha puesto como reyes. Ahora, este concepto fue dado después a Israel y lo vemos a través de la Biblia. Ese concepto fue dado a Israel. Entonces, la intención del reino original de Dios era que hubiera un reino de reyes. Era extender su gobierno de los cielos a la tierra. No iba a ser diferente. Tal como en el cielo no había muerte, no había enfermedad, Dios hizo un reino así en la tierra. El hombre no fue creado para morir, no fue creado para enfermarse. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En su espíritu era eterno, su cuerpo también lo iba a ser si él comía del árbol de la vida. El deseo de Dios era manifestar su glorioso carácter, su sabiduría, su justo juicio sobre nuestro planeta Tierra. Y el hombre fue creado con todos los dones para ejercer la voluntad de Dios en la tierra, diseñado para reinar en la tierra. Este concepto es totalmente distinto a los reinos terrenales establecidos por el hombre. Eso es lo que el Señor Jesús vino a devolver, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el hombre lo perdió por el pecado. Ahora, el pecado de nuestros primeros padres, el primer reinado de Adán y Eva, se vio truncado por su pecado, por desobediencia. Pero no solo fue un acto de desobediencia, también fue un acto de rebelión. ¿Por qué? También fue un acto de traición. ¿Por qué? A ver, ¿qué les dice el Espíritu? ¿Por qué no solo fue un acto de desobediencia, sino también un acto de rebelión y un acto de traición? De acuerdo al concepto del reino. Recuerden, nuestros primeros padres recibieron
su reinado, ¿de quién? Del Rey de los cielos. El reino de los cielos se iba a extender a la tierra a través del reinado del hombre. Entonces, cuando el hombre peca, lo que le dice a Dios es, no quiero que tú gobiernes sobre mí. Toma la decisión de que Dios no gobierne su vida. Y al tomar la decisión que Dios no gobierne su vida, entonces lo que estaba haciendo es elegir su independencia. Pero él legalmente había sido constituido como rey por el Rey de Reyes. Entonces no solamente fue un acto de desobediencia, fue un acto de rebelión. Se rebeló contra quien lo había puesto como rey, para cumplir su gobierno que era en el cielo, se cumpliera el mismo gobierno aquí en la tierra. Es decir, que todo lo que se hacía en el cielo, se hiciera también en la tierra. Entonces, es como que yo lo mando a un lugar a usted, ¿no es cierto? Le doy la autoridad y usted termina diciendo, no, yo voy a hacer ahora, yo mismo voy a hacer aquí, ¿no? Yo me voy a independizar de quien me mandó. Ahora, si hablamos de estado a estado o de reino a reino, eso significa que no solo desobedeció, sino se rebeló contra a quien le había dado el derecho legal para gobernar. Por lo tanto, cuando alguien está fuera de la legalidad, ¿qué viene a hacer? Una representación o gobierno ilegítimo. ¿Sí o no? Y es ilegítimo, pues, porque ya usted no está haciendo la función que se le designó legalmente. Se convierte en desobediencia, se convierte en rebelión, se convierte en una representación ilegítima del cielo sobre la tierra, se convierte en deserción. Porque desobedeció a quien lo había puesto para ser su representante en la tierra. Ahora, esos principios no han variado. La restauración del reino, sí, esos principios siguen. Por eso estudiamos el otro día lo de atar y desatar. Eso es parte de las leyes del reino. Dios nos da autoridad, aún sobre los demonios, porque nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces yo no puedo ir y decirle, Señor, por favor, quítame este demonio, quítamelo, quítamelo. No. Usted lo que tiene que hacer, de acuerdo a la autoridad que le he dado, es, en el nombre de Jesús, te ato, te impido lo que estás haciendo. Y fuera. Eso es autoridad. Dios tenía autoridad sobre el mundo espiritual demoníaco. Y el hombre debió haber rechazado, la mujer debió haber rechazado las insinuaciones del diablo. Entonces se convirtió en una representación ilegítima del cielo sobre la tierra, una deserción, y por eso es que el hombre empezó a crear sus propios reinos. De ahí vienen los reinos terrenales, que es la independencia del reino de los cielos. Eso no es otra cosa. La sentencia de Dios fue, el día que comieres, ciertamente morirás. Estando bajo el gobierno del reino de los cielos, el hombre nunca iba a morir, iba a ser eterno. Ahora como castigo tiene que morir. Entonces, ¿de dónde se origina la muerte? ¿De dónde se origina la enfermedad? ¿De dónde se originan todos nuestros problemas? De ser desobedientes, rebeldes, desertores, ilegales. Por eso es que la gente que es ilegal, no le ponen multa, aún en nuestro país no le ponen multa, es perseguido. Igualito estamos nosotros, espiritualmente estamos así. Perseguidos por el diablo. Nos roba las bendiciones, nos roba la salud, todo nos roba porque estamos de ilegales. A menos que reconozcamos el reino de Dios, la voluntad de Dios. Cuando reconocemos la voluntad de Dios, entonces el reino se manifiesta. Y por eso en el reino Jesús hizo milagros, sanidades,
Y tenemos que en fe nosotros también hacer lo mismo, orar por los enfermos y esperar milagros, porque en el reino hay milagros. Esperar sanidad, porque en el reino no hay enfermedad. Esperar aún resurrecciones, porque en el reino no hay muerte. Y si estamos en el reino y el reino se manifiesta, entonces sucederán todas esas cosas. Bien, la lógica es simple, ¿no? Pero es de Dios. Por eso Jesús resucitó muertos, sanó a los enfermos y también echó fuera a los demonios. Y él dijo, porque el reino está aquí, es que yo lo echo. Porque el reino está aquí, es que yo sano. Porque el reino está aquí, es que yo resucito. O sea, la manifestación del reino es todo eso, es lo natural en el reino de Dios. Nosotros lo vemos como algo extraño. ¿Y cuándo vendrá? ¿Cuándo será? No, no, es lo natural. En el reino de Dios es así. Eso es lo natural. ¿Me entienden? Tenemos que verlo como natural para tener fe y ver todas las cosas que Dios quiere hacer en medio nuestro, en medio de nuestra nación, en medio de nuestras vidas, familias, etc. Señor, manifiesta tu reino. Pero yo, primero, me someto a tu voluntad. Hago tu voluntad. Desde que empiezo el día hasta que termino el día, Señor, hágase tu voluntad. Hermano, nos vamos a tal lugar. Espérate, hermano. Voy a preguntarle al Señor si es su voluntad. Está muy bueno todo. Me vas a invitar todo, pero ¿será la voluntad del Señor? De repente tienes un compromiso con Dios y no lo haces por irte a otro lado. Entonces, cuando te sometes a la voluntad de Dios, entonces el reino viene y se manifiesta. El reino viene y se manifiesta. El hombre perdió las bendiciones del reino cuando pecó, pero Dios le dio una promesa. Génesis 3:15, 16. ¿Qué le dijo el Señor? Génesis 3:15 y 16. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Está hablando de Satanás. Tú es el diablo. Pondré enemistad entre ti, Satanás, podría traducirse, y la mujer que tú incitaste a pecar. Y entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza. Golpe mortal, quina malpartida. Herida en la cabeza, golpe mortal. Él, el Señor, te herirá a ti, Satanás, en la cabeza. Y tú, Satanás, lo herirás en el talón. Será crucificado. La promesa es que como el primer Adán perdió el reino, el segundo Adán viene y lo trae nuevamente. Esa era la promesa. Y por eso cuando Cristo empezó a predicar las primeras palabras, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. ¿Entendieron? Amén. Pero eso no es todo. Estamos en Génesis, nos falta llegar hasta Apocalipsis. Hasta Apocalipsis se habla del reino. Estamos en Génesis. El Señor entonces quiere inevitablemente mostrarnos una visión de su palabra de lo que es este reino. Luego hablaremos de qué es el reino, las características del reino, y las compararemos con la iglesia. ¿Qué significa eso en la iglesia? ¿Qué significa eso en nuestra vida? Pero por ahora, el reino es gobierno. Dios quiere gobernar tu vida. Cuando Dios empieza a gobernar tu vida, el reino de los cielos, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay nada de lo natural. Cuando tú entras al reino de los cielos, entras al reino sobrenatural. Y en el reino sobrenatural se da todo lo que es sobrenatural. Donde no hay imposibles, donde todo se hace posible. Lo único que quiero que recuerdes es que hay cosas, por ser legalmente representante de los cielos aquí en la tierra, hay cosas que Dios ya te las delegó. ¿Tienes un monte? El Señor dice, pero tú eres gobernante sobre ese monte. Entonces no vas a ir a pedirle al Señor, Señor, muéveme este monte. No.
Señor, en el nombre del reino de los cielos, en el nombre del Rey de Reyes, sal, monte. Y tiene que salir. ¿Se dan cuenta? O sea, así es como funciona en el reino. Hay cosas que Dios nos ha delegado, ya no podemos pedirle. Ahí no es una oración de petición, es una oración de guerra. Es una oración de autoridad, donde usted ejerce la autoridad. Cuando usted es representante de alguien, usted ejerce la autoridad de quien le ha dado la representatividad. Y eso tenemos que estudiarlo en la Biblia, ¿no? Separarlas, que es la que tenemos que orar y que es la que tenemos que ejercer autoridad. Eso tenemos que distinguirlo claramente en la Escritura. Y espero que el Señor nos ayude a poder distinguirlo. Pero por ahora, si usted está en la voluntad de Dios en esta mañana, si yo estoy en la voluntad de Dios en esta mañana, podemos pedir la manifestación del reino. ¿Sí o no? ¿De acuerdo a lo que hemos estudiado? Esta es la aplicación. Entonces, piensa en su montaña. Porque Jesús dijo, si tuvieres una montaña delante de ti y le dijeras, quítate, se quitará, conforme a tu fe te será hecho. Porque en el reino de Dios es así. ¿Usted cree que es como decir, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Lo único que tenemos que saber es que estamos en la voluntad de Dios. Si no estamos en la voluntad de Dios, arreglemos. Oremos al Señor en este momento. Arreglemos cualquier cosa. Si estamos en la voluntad de Dios, pidámosle. Pidámosle perdón al Señor. Recuerden que cualquier pecado es perdonado por la sangre preciosa de Jesús. Si nos arrepentimos, si cambiamos nuestra manera de pensar y nos aferramos a las leyes del reino, no a las leyes naturales, sino a las leyes del reino, que son sobrenaturales, entonces podemos pedir al Señor en esta mañana, podemos pedirle que se manifieste el reino. Él mismo nos ha dicho, hágase tu voluntad, que pidamos, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces, sabemos que en el reino nada es imposible.